Gracias, gracias. Listo. Ahí se está grabando. Bueno, en cada caso, clasificar si es un máximo o un mínimo, ¿no? Local. Voy a plantear acá el A porque tiene, justo este punto tiene unas particularidades interesantes para ver. Fíjense que acá nos dan el campo escalar y nos piden analizar en el 0,0. Pero hay un problema en este caso. Esto se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo analicen. ¿Cómo harían acá para encontrar las derivadas parciales de este campo escalar? ¿Qué se les ocurre? ¿Pueden aplicar las reglas de derivación? Me parece que no, ¿no? Por la raíz. Sí, más que por la raíz, digamos, por el módulo que está dentro de la raíz. O sea, sí o sí vamos a tener ahí una función que va a estar partida ahí en ese caso, ¿no? Más allá de que nosotros pongamos acá valores que hagan que el producto entre x e y sea negativo, siempre obviamente nos va a dar positivo, de tal forma de poder hacer la raíz cuadrada, ¿no? Por un lado. Así que les dejo como tarea realmente chequear que las derivadas parciales no están definidas, porque sí o sí, acá van a tener que plantear por definición las derivadas parciales. No van a poder aplicar la regla práctica, que supongo que ya tienen en claro que la regla práctica lo que hace es derivar la función, o en este caso el campo escalar, por ejemplo, la derivada respecto de x, teniendo en cuenta que y es una constante, ¿no? Se comporta como una constante. En este caso, van a tener que aplicar por definición y van a tener que analizar tanto cuando me acerque, si estoy, por ejemplo, buscando la derivada parcial respecto de x, cuando me acerque a h por derecha y por izquierda, ¿no? Eso chequéenlo ustedes y van a ver que, bueno, no quedan definidas, no dan iguales los límites. Hay como un salto ahí en el valor de los límites si me acerco por esos caminos. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como no están definidas las derivadas parciales en este punto, no se puede plantear la condición necesaria para buscar puntos críticos. ¿Se acuerdan cuál era la condición necesaria? Para por lo menos saber cuáles son los puntos críticos que debo analizar. Acá igualmente ya nos piden analizar en un punto en particular, pero en general nos van a dar el campo escalar y yo voy a tener que encontrar todos los puntos críticos a analizar, como vamos a ver en otros ejercicios más adelante. Pero ¿cuál era la condición necesaria? No eran los pares ordenados en este caso que hacen que el gradiente sea nulo, sea el vector nulo. Exactamente, perfecto. Cuando yo hago el gradiente evaluado en los puntos críticos, me da que, bueno, como resultado el vector nulo. Correcto. Esa sería la condición necesaria. Pero bueno, acá en este caso, por un lado nos piden directamente ya analizar en este punto en específico, pero si no, en la mayoría de los ejercicios, que ejercicios así de este tipo suelen ser una parte A o B de algún punto teórico, generalmente. Así que digamos, practíquenlo bastante porque ahí se asegurarían medio puntito teórico. O sea, es como una especie de... muchas veces, inclusive acá en la guía de finales que tengo acá abierto el archivo, pide definir extremos locales, por un lado, y por el otro te pide calcular para algún campo escalar
bueno, encontrar los puntos críticos y analizarlos, a ver si son extremos, puntos de ensilladura o lo que sea. Así que bueno, tengan en cuenta eso, que este tipo de ejercicios es una forma ahí de asegurarse, aunque sea medio teórico. Muchas veces junto con la definición, ¿no? Pero bueno, la definición, piénsenla en forma análoga a la definición de extremos locales en análisis matemático 1, y es una definición bastante cortita. Y además, bueno, tanto mínimo como máximo relativo o local, digamos, son definiciones análogas. Pero bueno, acá va a haber que pensar, digamos, esto mirando un poquito la función. Muchas veces, si miran la función, se dan cuenta de algunas cosas. En primer lugar, yo acá lo que planteé es, bueno, evalúe la función en el punto que me están dando. Obviamente, si evalúo en 0, 0, esto se me cancela y me queda la función igual a 2. Ahora, ¿qué pasa? Para todos los puntos x e y que no sean el 0, 0, la función siempre va a ser mayor estricta que 2, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Por qué? Bueno, si están de acuerdo, ¿por qué? Y si no están de acuerdo, ¿por qué también? Porque el resultado de la raíz siempre es positivo. Claro, exactamente. Esta raíz es una raíz positiva, acá tengo un más, siempre es positivo, entonces para cualquier otro par de valores que no sean el 0, 0, o sea, que hagan que se me cancele esta raíz, siempre la función va a ser mayor que 2. Bueno, acá obviamente el módulo siempre es mayor que 0 y entonces esta raíz siempre existe y es positiva. Entonces, bueno, justamente en este punto, simplemente haciendo ese análisis, es un mínimo absoluto y relativo. Bueno, acá simplemente lo formalicé esto que acabo de explicar, ¿no? Esto siempre es mayor o igual que 0, entonces, si acá sumo un 2 y de cada lado de esta desigualdad, obviamente acá tengo la función, siempre mayor o igual que 2, ¿no? Y por lo tanto, f en 0, 0 es un mínimo absoluto y relativo a la vez. O sea, cumple con ambas definiciones, tanto de mínimo relativo como mínimo absoluto. En este caso, si les toca alguno así, inclusive es más fácil que ponerse a hacer las derivadas respecto de x, las derivadas respecto de y, buscar los puntos. O sea, si les toca algo así, están en su día de suerte si, nada, si se ponen a mirar un poquito la función, cómo es. Que no los asuste, digamos, este módulo, ni ninguna de esas cosas raras, porque hace que todo sea más fácil. Y bueno, el análisis bastante más sencillo. ¿Estamos de acuerdo acá con este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, sigo con el siguiente ejercicio. Una aclaración muchas veces le suelen pedir o en qué punto del dominio se produce un extremo, además de encontrar su valor, o sea, en este caso 2, porque este es el punto del dominio y este es el valor del extremo, y a veces el punto, digamos, en el gráfico, que ella sería el 002, ¿no? De acuerdo a lo que le pidan, es como ponen la respuesta. Y si no, también pueden poner todo, o sea, los tres formatos. Pueden poner el punto del dominio, el valor y además agregar el punto gráfico, que bueno, va a ser siempre el 00, perdón, las coordenadas del punto crítico, más como tercera coordenada la función evaluada en ese punto crítico. 8. Bueno, ya el 8 directamente no nos dan ningún punto de entrada, sino que bueno, tenemos que ver si hay puntos críticos y después evaluar si esos puntos críticos son o no extremos. Así que bueno, como dijo por ahí algún compañero, parto del campo escalar, planteo la condición necesaria, que es que el gradiente evaluado en esos puntos críticos que todavía no conozco me tiene que dar el vector nulo.
O sea, la derivada primera respecto de x y la derivada primera respecto de y es igual a 0. Fíjense que acá, como esto es un polinomio, yo puedo aplicar la regla práctica, hago las derivadas, no hay ningún problema, ¿no? De acá ya de la segunda condición, digamos, tengo que x es igual a 0, si sustituyo acá, todo esto se me cancela, me queda además que y es igual a 0. Entonces tengo un único punto crítico en este caso, que se da la casualidad acá que es el 0, 0, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Entonces, bueno, hay que armar el hessiano en este caso. Hago las derivadas segundas, bueno, la derivada segunda respecto de x dos veces, y la evalúo en el punto, ¿no? Acuérdense que el hessiano siempre es evaluado en algún punto. Pueden escribir ahí, por ahí si quieren, una especie de hessiano con las funciones sin evaluar en el punto, pero concretamente el hessiano siempre es evaluado en algún punto, o en alguno de los puntos críticos. En este caso tengo solo uno. Después, bueno, hice la derivada acá segunda respecto de y dos veces. Fíjense que acá dependía solo de x, o sea que acá me va a quedar 0. Y bueno, y la derivada segunda respecto de x y o de ix, que debería dar lo mismo, les debería dar lo mismo, en este caso 1. Y xy e ix, ¿no? Bueno, fíjense que hago el hessiano evaluado en 0, 0, o sea que, bueno, en este caso, justo acá algunas de las derivadas me dieron constantes, así que estas dos, por ejemplo, me dieron constantes, esas simplemente las pongo, y en este caso evalúo en 0, 0, así que, bueno, en este caso me quedó menos 2 porque se me canceló acá este término. Calculo ahí el determinante, en este caso me quedó menos 1, ¿no? Como es menor que 0, este punto es un punto de ensilladura, ¿no? Y bueno, y como les decía, ¿no? Tengo acá el punto del dominio, el 0, 0, y a su vez la tercera coordenada es la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces el 0, 0, 0, en este caso el origen, justo, es un punto de ensilladura de, de este campo escalar. ¿Qué hubiera pasado si el hessiano me hubiera dado mayor que 0? Este determinante me hubiera dado mayor que 0. Habría que evaluar si es máximo o mínimo. Claro, de entrada lo primero que puedo decir es que hay un extremo. No sé si es máximo o si es mínimo, pero un extremo seguro. Así que bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Bueno, tenemos acá bueno, es otro punto del 8. Tenemos acá este campo escalar. Yo acá bueno, para analizar un poco en este caso la función, determiné ahí su dominio. Obviamente acá lo que está abajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, que me faltó el 0, ahí lo que escribí. Que 0. Y bueno, la condición necesaria, ¿no? Planteé la derivada primera respecto de x y la derivada primera respecto de y. Fíjense que ambas derivadas, dentro del dominio de la función, va a tener las derivadas como que agregan una restricción, ¿no? Porque esto ya no puede ser mayor o igual que 0, sino que va a tener que ser mayor estricto. Entonces va a haber puntos de esta función en los cuales yo no voy a poder evaluar la derivada, aplicando la regla acá de derivación. Porque esto, fíjense que siempre es distinto de 0. Porque obviamente yo acá no puedo dividir por 0, ¿no? Y bueno, esto siempre va a dar distinto de 0. No hay forma de darle valores a x y a y para que esto sea 0. Esto siempre es distinto de 0. Entonces, bueno, agarré y me armé justamente conjuntos de puntos, ¿no? Y ahora les muestro por qué. Primero definí acá un conjunto A, que van a ser los pares x, y, tales que y menos x sea mayor que 0. Obviamente este conjunto es un conjunto que está incluido en el dominio. ¿Qué pasa? Cuando yo evalúo en puntos
tales que y menos x es mayor que 0, esto siempre va a ser distinto que 0. ¿No? Las derivadas siempre van a ser distinto que 0. Esto mismo que ya había evaluado acá. Lo único que hice fue descartar los puntos en donde esta diferencia se me iguala a 0. O sea, esto siempre es distinto de 0, obviamente, para todos los puntos que pertenecen al conjunto A. Serían como el dominio de las funciones derivadas, digamos. Entonces, bueno, como esto nunca es 0, no cumplen la condición necesaria, dentro de este conjunto, que es un subconjunto del dominio, no hay extremos. O sea que para todos los pares de valores que cumplen esta condición, no tengo ningún extremo, no se cumple la condición necesaria. Ahora, bueno, me armo otro conjunto, que son los puntos que cumplen que, si yo hago la diferencia entre y menos x, me da 0. O sea que si yo hago la unión entre el conjunto B y el conjunto A, obtengo el dominio, ¿no? Tengo, digamos, todos los puntos del dominio. Tengo por un lado los que son mayores a 0 y por el otro lado los que son iguales a 0, ¿no? Con la condición igual a 0 y la condición mayor a 0. Y bueno, y analizo ahí a ver qué pasa. Fíjense que cuando, bueno, acá en este caso, de nuevo, vuelvo a mirar la función. ¿Qué pasa cuando yo meto pares de valores que hacen que y menos x me dé 0? ¿Cuánto vale la función? 0. 0. Exactamente, porque bueno, es la raíz de eso que me quedó ahí adentro, o sea, la raíz de 0, 0. Entonces fíjense que si yo tomo puntos que pertenecen al conjunto B, la función vale 0. Y si tomo puntos que hacen que, bueno, lo que está dentro de la raíz sea estrictamente positivo, la función ¿cómo va a ser? También positiva. Exactamente. Esto, como es una raíz positiva, me va a dar positivo. O sea que si tomo puntos que pertenecen al conjunto A y evalúo la función en esos puntos, siempre va a ser mayor que 0. Y bueno, como cuando evalúo puntos de... Cuando evalúo la función en puntos que pertenecen al conjunto A, es mayor que 0, y cuando evalúo puntos que pertenecen al conjunto al conjunto B, perdón, es igual a 0, siempre la función evaluada en puntos de A va a ser mayor a la función evaluada en puntos de B, que es 0. Entonces, bueno, los puntos del conjunto B que hacen que hacen que la función alcance un mínimo absoluto en sentido amplio, ¿no? Porque cuando yo meto valores que pertenecen al conjunto B, esto siempre es 0. Y para todo el resto, siempre es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa? En realidad son muchos mínimos absolutos porque hay ¿no? Infinitos pares de valores que hacen que esto me dé 0. Entonces hay que aclarar acá que es en sentido amplio, ¿no? Porque no es un mínimo absoluto, pero en realidad hay muchos mínimos absolutos. No sé si eso queda claro. ¿Quedó claro? O sea, esta función tiene infinitos mínimos absolutos. Claro, o sea, para cada par x y, Ajá, x es igual a y. exactamente, exactamente. O sea, cuando pongo pares de valores de tal forma de que x sea igual a y, esto se me hace 0, por lo tanto la función vale 0, y es un mínimo absoluto porque para todo el resto de los pares de valores que pertenecen al dominio de la función, siempre me va a dar mayor que 0. Pero bueno, la única aclaración es que como son muchos, o sea, son infinitos, no solo son muchos, sino que son infinitos, bueno, se dice que es en sentido amplio, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, paso a algunos puntos del 17. Pero hasta acá, bueno, hemos tenido dos casos diferentes.
Acá, bueno, tuvimos que evaluar el hessiano y nos dio punto de selladura, y acá tuvimos que hacer algún otro análisis, y en el 6A tuvimos que analizar también ahí un poco viendo la función también, igual que en este último, que también un poco tuvimos que mirar la función que pasaba. Siempre péguenle una mirada a la función, a ver si sale algo de entrada. El 17. Bueno, también vamos a tener que analizar existencia de extremos, clasificarlos y calcular los valores. En el A nos dan esta función. Acá el único detalle mínimo que les aclaro, que como acá está x a la menos 1 e y a la menos 1, ¿no? Nos quedan acá dividiendo, ¿no? 12 sobre x y 12 sobre y. Pero es todo lo mismo de siempre. Bueno, acá viendo la función de entrada no sabemos qué es lo que pasa, esto puede tener cualquier cosa. No sabemos si esto de entrada, si esto es siempre positivo, nada, esto puede ir variando. Aparte, esto está al cubo, o sea que dependiendo del signo de la x y la y, me varía también el signo del cubo. Y bueno, y por otro lado acá está x dividiendo e y dividiendo. Así que bueno, acá de entrada planteamos la condición necesaria, y bueno, acá yo lo único que hice fue ponerme las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Bueno, son bastante sencillas. Bueno, fíjense que acá haciendo el despeje, como tengo una x a la cuarta, acá poniendo 1 o menos 1, ¿no? Me verifica esa ecuación, y fíjense que las ecuaciones son idénticas, solo que lo que cambia es la variable, así que análogamente obtengo i1 o menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo acá 1 o menos 1 y acá pongo 1 o menos 1, con cualquiera de todas esas combinaciones voy a cumplir ambas condiciones. O sea, que las derivadas parciales me den igual a 0. Entonces, bueno, analizo todas las combinaciones posibles entre esos valores que me verifican las condiciones. Tengo el punto 1, 1, menos 1, 1, 1 menos 1 y menos 1 menos 1. Entonces tengo que agarrar y analizar en cada uno de estos puntos a ver qué sucede. O sea, me tengo que armar el hessiano y evaluarlo en cada uno de los puntos. Fíjense, acá tengo lo que hice simplemente, bueno, es encontrar las derivadas segundas. Acá la derivada segunda de x y es igual a la de ix, que es 0 en este caso. Así que voy a tener un hessiano de esta forma, obviamente evaluado en algún punto. Después el siguiente paso fue evaluar, bueno, todas esas derivadas en cada uno de los puntos. Evalúo acá las derivadas segundas de x y de y, en 1, 1, en menos 1, 1, 1 menos 1 y menos 1 menos 1. Fíjense que obtuve todos los valores. Entonces, bueno, arrancamos por el punto 1, que era el que llamé 1, 1. Bueno, el hessiano me da 48 al cuadrado, no me interesa tanto el valor, sino que me interesa que es positivo. Por lo tanto, como es positivo, hay un extremo local. Ahora, para saber si el extremo local es máximo o mínimo, me fijo en la derivada segunda de xx respecto de x dos veces, o en la derivada segunda respecto de y dos veces. ¿En cuál de las dos me fijo? ¿En cuál de las dos me fijo? Una pregunta medio capciosa. Y medio que ya la respondí también. ¿Alguien? ¿Alguien que tire y pegue?
¿Nadie se acuerda? Fíjense que yo acá puse la derivada segunda respecto de x dos veces. Mayor que 0, por lo tanto es mínimo local, ¿no? Acá f en 1, 1, este es el valor del extremo. Y bueno, el punto sería 1, 1, 32. Pero bueno, si me fijaba en el otro, era lo mismo, me iba a quedar mayor que 0. O sea que cuando el valor del hessiano, este determinante, me da mayor que 0, me puedo fijar en cualquiera de los dos porque van a tener el mismo signo. Estas dos van a tener el mismo signo, para que esto me dé positivo. Generalmente, si no, me va a dar 0. Pero bueno, cuando me da 0, no puedo decir nada. Cuando el hessiano me da 0, no puedo decir nada. Ahora, cuando es positivo, estos dos van a tener el mismo signo. Entonces, me fijo cualquiera de los dos. Fíjense que acá, para el punto 2, hice el hessiano y me quedó menos 48 al cuadrado. Menor que 0, punto de ensilladura. Fíjense que, bueno, me quedaron de distintos signos. Similar sucede en el punto 3, menos 1, 1 menos 1. También, punto de ensilladura, me quedó menor que 0. Fíjense que calculé los valores. O sea, este punto va a ser el menos 1, 1, 0. Este va a ser el 1, menos 1, 0. Y bueno, si se fijan en el punto 4, ambos me quedaron menos 48. Esto obviamente es 48 al cuadrado, positivo, mayor que 0. Como a su vez las derivadas segundas respecto de x dos veces o respecto de y dos veces son negativas, menor que 0, hay un máximo local. Y va a ser el menos 1, menos 1, menos 32. ¿Está claro hasta acá? Respóndanme. Sí, profe. Bien. ¿Alguno más del 17? Bueno, acá tienen otro polinomio, un poco diferente. Nuevamente, planteamos la condición necesaria. La derivada primera respecto de x y respecto de y igualadas a 0. Bueno, empiezo a trabajar. Bueno, acá lo que hice fue trabajar con 2, esta ecuación. Llegué a que x tiene que ser igual a y reemplacé en 1. Me quedó acá una cuadrática, resolví la cuadrática y me quedó que x tiene que ser 1 o menos 1/3. Por lo tanto, y es 1 o menos 1/3. Ahora fíjense, porque acá yo tengo nada más que dos puntos, el 1, 1 y el menos 1/3 y menos 1/3, y no hice todas las combinaciones posibles, como hice en el anterior. Que tenía que uno podía ser, x podía ser 1 o menos 1, e y podía ser 1 o menos 1. ¿Por qué acá no hice eso? Y en el anterior sí. Esta pregunta tiene que ver más con el sistema de ecuación, con los sistemas de ecuaciones que me quedaron, que con otra cosa. Para empezar, estos sistemas de ecuaciones no son lineales. Fíjense que son sistemas de ecuaciones no lineales. Así que pasan cosas raras, digamos, con los sistemas de ecuaciones no lineales. No lo piensen desde el punto de vista de álgebra, ni lo piensen de entrada como que tengo que hacer todas las combinaciones posibles. Y esto lo pregunto porque lo he visto. He visto que les queda algo así y hacen todas las combinaciones posibles acá. O sea, me ponen un punto crítico, no sé, 1 menos 1/3.
y eso en realidad no es un punto crítico. ¿Por qué? Perdón, No se profesor, ¿me tiene que puedes- cumplir, ¿Cómo? no se tiene que cumplir que X sea igual a Y. Exactamente. Cuando empiezo a resolver este sistema de ecuaciones, en algún momento llegué a que x es igual a y. O sea que sí o sí, si a x le doy 1, a la y le tengo que dar 1, y no hay otra posibilidad. Y cuando a la x le doy menos un tercio, a la y le tengo que dar menos un tercio. En este otro sistema de ecuaciones que resolví antes, fíjense que era un sistema de ecuaciones que podía resolver cada ecuación independientemente una de la otra. De esta despejé la x y de esta despejé la y. O sea que por más que acá yo a este le dé 1 a la x y menos 1 a la y, me van a verificar las ecuaciones independientemente una de la otra. No hay una relación entre x e y. ¿Está bien? Entonces, bueno, todas las combinaciones en este caso son posibles para que me cumpla las dos condiciones simultáneamente. Ya en este caso, sí o sí, x es igual a y. Para que me cumpla las dos condiciones simultáneamente, esto se tiene que cumplir, sí o sí. Si yo acá pongo 1 y menos un tercio, no me van a cumplir las dos condiciones simultáneamente. O viceversa, ¿no? Si pongo menos un tercio o 1. Entonces, los únicos dos puntos críticos son estos dos. 1, 1 y menos un tercio, menos un tercio. ¿Quedó claro eso? O sea, no lo hagan mecánicamente, porque si lo hacen mecánicamente, a veces tienden a hacer eso. Sí, profe, se entendió. ¿O ya? Bueno, siguiente paso, como siempre. Derivadas segundas. Bueno, fíjense que acá de nuevo me quedan. Hay algunas derivadas segundas que me quedaron constantes. Pero bueno, esta la voy a tener que evaluar, ¿no? Esta me quedó dependiendo ahí de la x. Entonces, si evalúo en el punto 1, que fue el que yo llamé al 1, 1, acá me queda menos 6, 2, 2 y menos 2, ¿no? Hago, hago el determinante. Y bueno, acá me quedó 8. Mayor que 0, hay extremo local. Me fijo el signo de alguno de estos dos, ¿no? Fíjense que los dos tienen el mismo signo. En este caso me quedó negativo. Cualquiera de estos dos es negativo. Entonces, bueno, acá va a haber un máximo local y lo calculo, ¿no? Lo calculo en 1, 1. Evalúo la función en 1, 1. Bueno, acá me da 1. O sea que el punto, el extremo local es el 1, 1, 1. Y para el punto 2, calculo acá el determinante. Bueno, me quedó negativo, es un punto en silla de euros. Bueno, acá hice el cálculo. Así que, bueno, el punto va a ser el menos un tercio, menos 5/27. Ese sería el punto de ensilladura. Esto, lo mismo que hicimos antes. Bueno, después agregué al final ahí un par de ejercicios de finales, como para mostrarles realmente que hay casos en los que aparecen este tipo de ejercicios en la parte teórica. Pero bueno, antes de pasar a esos, les voy a mostrar igualmente acá el ejercicio 19, que es un ejercicio, digamos, de extremos condicionados, ¿no? Este ejercicio, si uno lo piensa un poquito, inclusive lo puede resolver con lo que vieron en análisis 1. Pero bueno, la idea es aplicar lo que se ve en extremos condicionados de análisis 2, ¿no? Pero realmente, si lo piensan un poco, pueden poner alguna de las cosas en función de la otra y nada, lo resuelven con una función escalar. Pero bueno, la idea es aplicar y es mucho más fácil, además. Pero bueno, la idea es aplicar acá, armarse la función lagrangiana para los dos casos. En este caso, en el 19, bueno, tenemos un cuerpo de forma cilíndrica circular recta, o sea, un cilindro común y silvestre, si quieren.
de volumen B, y área es el área de la superficie frontera, o sea, las tapas más el área lateral. Entonces pide determinar las dimensiones del cuerpo, diámetro y altura, si se desea un volumen máximo para un área dada, ¿no? Yo tengo un área constante, y bueno, tengo que definir a ver qué diámetro le doy y qué altura le doy, manteniendo el área constante, para obtener el volumen máximo. Así que bueno, en definitiva me armo una función ahí volumen, que va a depender de la altura y del diámetro, ¿no? Yo llamé h a la altura y d al diámetro. Acá planteé la función, ¿no? Que es simplemente calcular el volumen en función de h y d. Y acá planteé el área, ¿no? Que va a ser lo que vamos a mantener constante, ¿no? Tengo acá, por un lado, el área de las tapas, y por el otro lado, el área, ¿no? Lateral, de la superficie lateral. Bueno, tengo entonces esta función g, que depende de h y d, que acuérdense que esta función g siempre la tengo que igualar a 0, entonces surge, ¿no? de la condición, ¿no? De la condición que me están imponiendo, que esto es lo que se tiene que mantener constante, o sea, simplemente a esto le resto esa constante, o sea, lo que tenga que valer el área, y me queda la función igualada a 0. Esto es una sutileza, pero escríbanlo. Así como cuando se armaban la función f mayúscula, la igualaban a 0, para calcular derivadas parciales en funciones definidas implícitamente. También, esta misma sutileza vale acá. Bueno, y finalmente armamos ahí la función lagrangiana, que es una extensión de la función original de volumen que yo tenía antes. Ahora, ¿por qué les digo que escriban esto? Porque ¿qué sucede? Esto justamente vale 0. Entonces, esta función lagrangiana es la misma que esta, escrita de otra forma. Una forma más complicada, pero es exactamente la misma función. Entonces, a esta función le vamos a buscar los extremos. Vamos a buscar primero los puntos críticos y ver si de esos puntos críticos obtenemos cuáles son los extremos. Que bueno, en este caso va a haber restricciones geométricas porque nos están pidiendo un volumen máximo, o sea que los puntos críticos que encontremos van a tener que ser máximos y no nos sirven. No nos sirven en esta aplicación específica. Entonces acuérdense, la lagrangiana es la función original que yo tenía, menos, bueno, un parámetro lambda, o una variable lambda, multiplicada ahí por el condicionante, ¿no? Entonces, bueno, planteamos la condición necesaria, que es que todas las derivadas primeras tienen que ser igual a 0. La derivada primera respecto de h, respecto de d, y bueno, respecto del lambda que habíamos dicho. O sea que, también, en definitiva, siempre esta tercera condición no es ni más ni menos que esta función, ¿no? Esta función que yo llamé g, y que en general se le llama g. Eso siempre es la tercera condición. Y después, bueno, las otras condiciones surgen de hacer las derivadas correspondientes. Después peguenle una chequeada a ver si se bien las derivadas, creo que sí. Pero bueno, peguen una ojeada de eso. Entonces, bueno, hay que resolver este sistema de ecuaciones que, nuevamente les digo, no es lineal. Fíjense que hay variables que están al cuadrado, así que ya dejó de ser lineal. Y además, más allá de que haya variables al cuadrado, hay variables que se están multiplicando entre sí, como acá h y d, lambda y d, lambda y h. O sea, no son sistemas de ecuaciones lineales. Así que bueno, presten un poco de atención a la hora de resolverlo. Bueno, de acá lo que hice fue sacar factor común la d. Como el diámetro no tiene que ser 0 para que exista un volumen, si el diámetro es 0, directamente no tengo volumen, puedo decir que d es distinto de 0. Y bueno, despejando, o sea, cancelando acá este d, o lo que sería lo mismo dividiendo todo por d,
me queda que esto tiene que ser 0, y bueno, de esta ecuación igualada a 0 es que despejé esta relación, ¿no? D tiene que ser igual a 4 lambda. Ahora, este D lo encajé acá en 2. En 2 sustituí todos los lugares que me aparecía D, sustituí por 4 lambda, ¿no? Acá, acá, y bueno, acá no me aparecía más nada. Y bueno, trabajé nuevamente un poco con estas expresiones, y fíjense que terminé despejando H. Acá trabajando un poco, se me cancelaron varias cuestiones, y me terminó quedando que H también es igual a 4 lambda. Ahora en la tercera, o sea, ya trabajé con la primera, la segunda, en la tercera sustituyo, en donde me aparece D y H, 4 lambda. Sustituí todo y, bueno, trabajé ahí un poco, qué sé yo. Llegué a que lambda, me queda, bueno, si se fijan acá me queda una cuadrática, ¿no? Pero bueno, es una cuadrática que no tiene el término lineal, así que es bastante más fácil de despejar. Igualmente me quedaba que el módulo era igual a la raíz de K sobre 24pi. Acuérdense que este K, o sea, yo lo escribí como K, pero es todo esto, ¿no? Es todo es toda esta cosa, pero a su vez es una constante, es el valor del área. Piénsenlo como un número. O sea, es un número dividido otro número. O sea que definitivamente con este lambda ya resolví el sistema de ecuaciones, ¿no? Me quedó acá un número, y entonces lo voy sustituyendo acá en las relaciones que encontré respecto de H, y obtuve los 3 números. O sea, obtuve mis puntos críticos. ¿Qué pasa? No me interesan los valores negativos, porque no tendría sentido. Una altura negativa no tiene sentido, y un diámetro negativo no tiene sentido. O sea que la raíz negativa, en este caso, no me sirve. El único punto crítico que tengo es cuando esta raíz es positiva, y por lo tanto esto me queda positivo, y esto también me queda positivo. Así que bueno, simplemente acá esa aclaración para ver cuál es el punto crítico. El punto crítico es, bueno, 4 por esa raíz de K sobre 24pi, y 4 por raíz de K sobre 24pi, porque D y H, ¿no? eran iguales, ¿no? 4 lambda, los dos. Ahora ya está, digamos. Si uno se lo pone a pensar geométricamente, y que es válido hacerlo, nadie les va a decir nada. A es el único punto crítico, por lo tanto, bueno, tiene que ser el máximo, porque, bueno, el volumen mínimo que yo podría obtener, como les había dicho, al hacer acá esta salvedad, si yo hago que el diámetro sea 0 o que la altura sea 0, directamente no tengo volumen, y ese sería el mínimo. O sea, sí o sí estos puntos críticos, este punto crítico tiene que ser el máximo. Pero bueno, para aplicar, digamos, concretamente ahí todo lo que se hace cuando se arma la función lagrangiana, se aplica el Lesiano orlado, que se le llama, para la función lagrangiana, que tiene esta forma, ¿no? Tengan en cuenta ahí cómo se hace el orden de estas derivadas. Fíjense que en esta primera parte se ponen las derivadas segundas, como si uno hiciera el hessiano común y corriente, pero además después acá se agregan las derivadas primeras de la función esa g minúscula que había definido. O sea, este sería el hessiano común y corriente. Después acá, bueno, como la primera variable que yo nombré acá era h, acá obviamente la primera variable también va a ser h, y la segunda d, acá va h, y d, y d. Y en este caso son las derivadas primeras, y acá siempre va un 0. Obviamente, este hessiano orlado, nuevamente lo tengo que evaluar en el punto correspondiente, ¿no? Bueno, me puse, obviamente, a hacer todas las derivadas correspondientes. Acá hice la derivada de g respecto de h,
la derivada primera de g respecto de h, la evalué en a, me quedó acá este valor, la derivada de g respecto de d, la evalué en a, me quedó este valor de acá, la derivada segunda de la función lagrangiana respecto de h dos veces me dio 0, la derivada segunda respecto de d, bueno, ahí la fui calculando, me quedó esto, y las derivadas segundas, estas cruzadas, que tienen que ser iguales, evaluadas en a, también, me quedó esto de acá. Bueno, después ahí un trabajito que hice fue, bueno, trabajar acá un poco con estas raíces, y llegué a la conclusión de que me conviene escribir todo en función de este valor de acá. Este valor de acá, k por pi sobre 24, esto simplemente es algo para facilitar el trabajo nada más, y no trabajar con todas estas raíces a la hora de calcular este determinante, que es un determinante de 3×3 encima. Entonces a esto lo llamé k por pi sobre 24, raíz de k por pi sobre 24. Bueno, si se ponen a ver ahí, bueno, esto sería, yo lo llamé q a todo eso, todo esto serían q, y bueno, acá tengo 4q, 8q, 4q y 8q, ¿no? Acuérdense que estas son las mismas, se ponen repetidas. Y después, bueno, ya así me resultó un poco más fácil trabajar con el determinante. Calculé el determinante, que me terminó dando 48q al cubo. Ahora, ¿qué pasa? Q es siempre positivo, porque, bueno, esta es la raíz positiva, es lo que habíamos hablado antes. No tenía sentido tomar números negativos. Esto siempre es positivo, por lo tanto, este valor de acá es positivo. Que es lo que puse acá. 48q al cubo es positivo. Como es mayor que 0, bueno, tengo un máximo ahí. Es el máximo condicionado para manteniendo el valor fijo del área. Dudas sobre esto. Acá, digamos, fue largo el ejercicio y justo había que trabajar con estas raíces, entonces, bueno, para hacerlo no tan largo, había que darse cuenta ahí un poquito de esto, pero, digamos, el procedimiento en sí, ¿se entendió? Nadie responde, no sé si porque no entendieron o porque sí entendieron. Les hago otra pregunta. ¿Qué pasa si el hessiano orlado da menor que 0? Acá me dio mayor que 0 y dije que, por lo tanto, es un máximo condicionado. Si da menor que 0, si me hubiera dado menor que 0, nadie quiere arriesgar una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta trivial, digamos? Si me da mayor que 0 es máximo condicionado, y si me da menor que 0, si el hessiano orlado me da menor que 0, en el punto crítico, evaluado en el punto crítico. Se me escucha, ¿no? Sí, profe. Puede ser que no sea no sea un criterio válido
para determinar si es, o sea, que no, que no te da indicaciones si es, o no, perdón, No, no. En este caso, es similar, digamos, similar al hessiano común y corriente, digamos, que hacíamos antes. Pero acá en el Lagrangiano, fíjense que yo simplemente evalué el hessiano, me dio mayor que 0 y dije ya que era un máximo condicionado. Antes, ustedes tenían que hacer 2 pasos. Evaluaban el hessiano, no sé, en los ejercicios anteriores, vamos a volver. Acá, ustedes evaluaban el hessiano y si era mayor que 0, tenían que hacer otra evaluación. Fíjense, acá era mayor que 0 y decían que era extremo local, pero no sabían si era un máximo o un mínimo. Yo acá de entrada, el hessiano orlado me dio mayor que 0 y dije, de entrada es un máximo condicionado. Es un máximo. Digamos que en este caso yo lo puedo decir de entrada. Si el hessiano orlado es mayor que 0, yo de entrada puedo decir que es un máximo. Y si es menor que 0, de entrada puedo decir que es un mínimo condicionado. Obviamente, para este caso en particular, eso no tiene sentido. Yo ya sabía cuál era el mínimo, que es el volumen igual a 0. O sea, cuando directamente no tengo ni siquiera volumen. O sea, no tendría sentido, no tiene sentido geométrico. Pero para otras funciones sí podría tener un sentido, digamos, analítico. Si el hessiano orlado me da menor que 0, directamente puedo decir que es mínimo condicionado. Ahora sí, me da igual a 0, ahí sí, no tengo forma de saber qué es lo que sucede, digamos, a través de esta herramienta. Tendría que ver otra forma de evaluarlo. Eso no va a suceder y de hecho, muy raro que tomen un ejercicio con extremos condicionados. Por lo menos yo nunca lo vi, pero nada, les aclaro eso, como para que no se confundan. En este caso, directamente, al evaluar el hessiano orlado en el punto crítico, si es mayor que 0, es máximo condicionado, y si es menor que 0, es mínimo condicionado directamente. Si es igual a 0, nada, no puedo decir nada, no puedo definir nada. En los casos anteriores, que evaluábamos, ¿no?, un campo escalar de R2 en R, y nada, planteamos ahí las condiciones de esa área, o buscamos los puntos críticos. Cuando evaluaba el punto crítico, si el hessiano era mayor que 0, es un extremo local, pero no sé todavía si es máximo o mínimo. Me tengo que fijar el signo de estas dos derivadas segundas. Y ahí sí. Y acá digamos que está invertido. O sea, si es menor que 0, es un máximo local, y si es mayor que 0, es un mínimo local. ¿Qué pasaba? También acá digamos que había otra posibilidad, que si el hessiano era menor que 0, directamente yo digo que es un punto de ensilladura. Y bueno, si es igual a 0, lo mismo que en el otro caso, ¿no? No puedo decir nada. Con esa herramienta no puedo asegurar nada. Tengo que buscarle la vuelta en ese caso, mirando la función, no sé, haciendo otra cosa. Pero no con esa herramienta, con el hessiano. ¿Se entendió? Después, bueno, acá hubo cuestiones, digamos, algebraicas de la resolución, pero no, digamos, el tema en sí de análisis 2 no es más que eso. No es ni más ni menos que eso. Acá, además, en el punto B, bueno, se invierte el planteo, ¿no? Me pide al revés. Me pide área mínima para un volumen dado. O sea, lo que ahora se mantiene constante es el volumen y lo que tengo que, digamos, minimizar es el área. Este tipo de problemas, digamos, son aplicables justamente a maximización del material a la hora de armar recipientes, por ejemplo. O sea, yo trato de obtener un recipiente con un volumen máximo, manteniendo el área constante, o viceversa, ¿no?
Digo, necesito un volumen tal y quiero que el área del material que voy a usar para construir ese volumen sea el mínimo. Esa es, digamos, la aplicación que tiene. Una de las aplicaciones que tiene, por lo menos. Pero bueno, acá le dejé planteado, no lo hice todo porque, de nuevo, es bastante largo y engorroso algebraicamente, pero el planteo es lo más importante, digamos, desde el punto de vista de análisis 2. Planteo la función del área, que nuevamente va a ser una función del área, perdón, de la altura y del diámetro. Y bueno, nuevamente tengo una sola condición, que es que el volumen es constante. Esta condición de acá, me armo la función lagrangiana y planteo las condiciones necesarias, ¿no? Las derivadas primeras respecto de h, d y lambda. Bueno, y nuevamente, acá resuelvo este sistema de ecuaciones, que reitero de nuevo, no es un sistema de ecuaciones lineales. Resuelvo todo, encuentro el punto crítico y evalúo, me armo ahí el hessiano orlado y lo evalúo en ese punto crítico. Bueno, díganme, ¿se entendió esta parte? Extremos condicionados, es un punto bastante específico dentro de esta unidad 7. Bueno, como no dicen nada, voy a asumir que se entendió esa parte. Les voy a mostrar un par de ejercicios para convencerlos de que estos puntos suelen aparecer bastante. Acá en el tema 143, fíjense que el punto 2a pide, bueno, definir extremos, máximo y mínimo locales, y después, bueno, después de esa definición, de esas definiciones, es como un puntito práctico que está metido ahí dentro del teórico, en realidad. Nos dan el campo escalar y analice, bueno, qué tipo de extremos locales tiene, el valor de esos extremos y en qué puntos se produce. Nos pide todo completito. Así que bueno, de nuevo, estos son similares a los ejercicios anteriores. Olvídense de Lagrange por ahora. Nuevamente, planteo condición necesaria. Hago las derivadas parciales respecto de x y de y las igualo a 0. Bueno, fíjense que acá esto es un polinomio, ¿no? También, de entrada, como tengo ahí algunas cosas al cubo, qué sé yo, no puedo decir nada. Voy a tener que aplicar esta metodología para hacer el análisis. Nuevamente, acá fíjense que me quedaron dos ecuaciones independientes una de la otra. O sea, acá no va a haber una relación entre x e y. Entonces cuando tengo los valores de x e y, que bueno, dicho sea de paso son la misma ecuación con distintas variables, obtuve que los valores de x pueden ser 0 o menos 2, y los valores de y también pueden ser 0 o menos 2. Pero como no hay una relación entre x e y, acá sí planteo todas las combinaciones posibles, porque todas estas combinaciones hacen que se me hagan 0, las dos condiciones. Por más que yo acá ponga 0 en esta y menos 2 en esta, y no 0, 0, esta se me va a hacer 0 y esta se me va a hacer 0, con todos estos puntos. O sea, todas las combinaciones acá son puntos críticos. Bueno, después lo mismo de siempre. Hago las derivadas segundas y evalúo. En el punto 1, la derivada segunda respecto de x dos veces, como esto se hace 0, vale 6, y como y también se hace 0, esto de acá vale 6. Me quedó mayor a 0, extremo local, como estas dos son positivas, por lo tanto hay un mínimo local en 0, 0, y bueno, cuando sustituyo en la función todo por 0, obviamente me da 0, así que el punto es 0, 0, 0. En el punto 2, fíjense que el punto 2 yo lo llamé 0 menos 2. O sea que la derivada segunda respecto de x dos veces va a valer 6, y acá como esto es menos 2, me queda menos 12 más 6, me queda menos 6. Cuando hago el determinante, me queda negativo, punto de ensilladura.
El punto de selladura es 0, menos 2, 4. O sea, reemplacé por 0 y menos 2 la x y la y en esta función, hice todas las cuentas, 4. Análisis análogo para el punto 3. Fíjense que ahora el punto es menos 2, 0, 4. Y análisis análogo para el punto 4. Ahora como usé el punto menos 2, estas dos funciones derivadas segundas me quedaron menos 6 y menos 6. Por lo tanto, bueno, el determinante es 36, sigue siendo positivo, hay extremo local, pero como las dos derivadas evaluadas en el punto son negativas, en realidad este es un máximo local. Y bueno, lo calculé. En este caso, el máximo local está en menos 2, 8. Y eso es todo. El procedimiento, cuando tienen algo así, es bastante mecánico. Después, para el tema, hay otro punto, el tema 147. Es este de acá. Fíjense que es prácticamente el mismo punto teórico. Lo único que cambia acá es la función que tienen que analizar. De vuelta, definir extremos y, bueno, analizar ahí los extremos para este campo escalar. Bueno, condición necesaria. Planteé la condición necesaria. Me da que, bueno, x tiene que valer 1 e y tiene que valer 2, para que se cumplan las dos simultáneamente, ¿no? O sea que el único punto crítico es el 1, 2. Fíjense, yo ahí lo apliqué mecánicamente, ¿no? Acá hice las derivadas segundas, evalúo en el punto crítico. Fíjense que en el punto crítico acá, al evaluar como x vale 1, esto me da 0 y me queda acá todo 0, obviamente el determinante este es 0. Cuando el determinante, el hessiano, evaluado en el punto es 0, no puedo definir. Y bueno, si lo aplican así mecánicamente, puede suceder que les pase esto, que no puedan definir y esto los obligue a mirar un poco la función. Fíjense esta función. ¿Cómo va a ser esta función si la miran así un poquito? ¿Cómo va a ser siempre? Si yo elevo un número a la cuarta, ¿qué me da? Siempre. No sé si no tienen ganas de hablar o qué, pero es una pregunta bastante simple. Si elevo un número, cualquier número, a la cuarta, ¿qué me da siempre? Va a dar mayor a 0. Dar mayor o igual a 0, ¿no? Si esto justo me da 0, me da 0, y si no, ponga lo que ponga acá, como está elevado a Sí, la sí. cuarta, me da. Yo decía la función entera porque tiene el 4. Y bueno, analicemos la función entera, porque bueno, esto siempre me va a dar mayor o igual a 0, esto me va a dar siempre mayor o igual a 0 porque está al cuadrado, y acá tengo un 4. Entonces si analizo la función completa, siempre va a ser mayor o igual a 4. Ya lo pueden ver así fácilmente. Ahora, si quieren hacer un poco el análisis paso a paso, en el punto 1, 2, que era el punto crítico, la función vale 4, ¿no? Porque hace que se me anule esto y se me anule esto, ¿no? El punto crítico era el 1, 2. Esto me da 0 y esto me da 0 y me da 4. Para cualquier otro par de valores que yo meta ahí, la función siempre va a ser mayor o igual a 4. Entonces, bueno, en 1, 2, 4 hay un mínimo absoluto. Y esto igualmente, si no hacían todo esto de la condición necesaria, qué sé yo, lo podían haber hecho igualmente mirando la función. Pero bueno, a veces pasa que lo encaran así de entrada con esto, y bueno, acá justo se dio el caso de que el hessiano da 0, entonces no puedo definir y ya ahí digo, pucha, bueno, me fijo en la función. Algo pasa, lo puedo analizar mirando la función directamente. ¿Ok? Sí, profe.
Dale, buenísimo. Bueno, nada, intenté hacer ahí varios casos diferentes, más que nada para este tipo de ejercicios que suelen aparecer, como les digo. Porque bueno, es una forma ahí de asegurarse. Fíjense que no es tan complicado y no es tan largo generalmente, sobre todo cuando les tocan funciones así, que no tienen que hacer todo el procedimiento algebraico, que mirándolas muchas veces se dan cuenta de cosas. Y es una forma ahí de asegurarse medio puntito del teórico, que no es poca cosa. Bueno, si no hay dudas o consultas al respecto, por hoy los dejo tranquilos. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Como siempre, cuando vayan haciendo, si hay alguna otra consulta, lo que sea, pueden mandar al foro y solemos responder por ahí también. Listo, profe. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, profe.